Joes, bienvenidos a este nuevo tutorial de módulo 0. Esto es Laboratorio de Circuitos 1 y hoy les voy a dar resistencias, variables o potenciómetros. Así que esto es módulo 0 y empieza ya. Módulo 0 presenta tutoriales interactivos para estudiantes de ingeniería. Bueno, para empezar tenemos aquí una resistencia variable, potenciómetro, ¿okay? Que tiene 3 terminales. Estos 2 terminales de los lados son los terminales de la resistencia completa y el terminal del medio es la resistencia variable. Entonces, según la posición que nosotros le pongamos al potenciómetro, con esto que está aquí, va a variar la resistividad. Entonces vamos a medirla para que puedan observar que tenemos un multímetro, lo tenemos en 20K, debido a que esta resistencia es de 10K. ¿Okay? Vamos a colocarle, para medirlo, en ohmios. ¿Okay? Colocamos la primera piqueta en el primer terminal, que no haga contacto con la otra. ¿Okay? Primeramente vamos a ponerla en el segundo terminal, para que observen que llega como hasta los 10K, con la tolerancia. ¿Okay? Ahora si ponemos en la mitad, ahora no muestra nada. ¿Por qué? Porque la resistencia está muy pequeña. Ahora si vamos moviendo, quiero que observen que estoy moviendo el potenciómetro, va aumentando la cantidad de resistencia. Si yo aumento más, la resistencia va aumentando. Y esto sin duda es muy útil. Llegamos hasta la resistencia máxima que podemos llegar. ¿Okay? Esto es muy útil para multitud de circuitos, como por ejemplo, es un potenciómetro. Tenemos la luz ahí arriba. Entonces, según yo cambio el valor del potenciómetro, se va prendiendo en diferente intensidad la luz. ¿Okay? También lo podemos observar en las radios, por lo menos para el volumen, cambiar los tonos o simplemente cambiar la estación. Es un potenciómetro. Ok, ahora vamos a utilizar el potenciómetro tal cual lo utilizaríamos en el laboratorio. Recuerden que el protoboard que tengo colocado está de esta manera, está en horizontal. Ok, entonces estas líneas estarían interconectadas y estas no. Ok, en los sentidos que indiqué ahorita. Entonces tenemos nuestro potenciómetro con sus 3 terminales. Vamos a conectar el primer terminal a lo que sería VCC, ¿ok? Que es ese cable azul que está ahí. Lo conectamos de manera que todos estén en nodos diferentes. Recuerden afincar bastante el potenciómetro. No siempre están hechos para utilizar en protoboard, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Luego el segundo terminal lo vamos a pasar con una resistencia. Ya les voy a explicar por qué. Hacia un LED, que va a ser como nuestro bombillo. ¿Okay? Y ese LED va a estar conectado a tierra. Entonces, ¿qué hace este circuito? Este circuito simplemente funciona como el dimmer en un apartamento y controla la cantidad de luz que hay. ¿Okay? En vez de un switch, es un potenciómetro. Y no sé si pueden observar, voy a tratar de disminuir la luz. Cómo varía la cantidad de luz en el LED según nosotros movemos nuestro potenciómetro. ¿Okay? Colocamos esta resistencia de 330 para evitar que a la resistencia ser 0 se funda o se queme el LED como tal. Bueno, ahorita para completar lo que estamos viendo en teoría, vamos a hacer un pequeño circuito en el cual voy a aprovechar y enseñarles a medir voltaje con el multímetro. Estoy simulando el mismo montaje que tenemos en el protoboard, solo que sin el LED, porque el LED es un diodo y eso lo veremos más adelante. Simplemente tenemos 2 resistencias, la resistencia variable, que sería esta de acá, y la resistencia 330. Vamos a medir en ambos el voltaje. ¿Okay? Medir mi fuente de corriente, mi fuente de voltaje que tengo en el circuito, que como les dije en la práctica anterior, es un cargador de celular. Me está lanzando 5.237 voltios, para ser más exacto.
¿Ok? Entonces, bueno, hice los cálculos rápidamente. Y dejé B1, que es el del potenciómetro, y B2, que es el de la resistencia de 330, en función de RL. Y vamos a hacer diferentes mediciones. Como RL es variable, vamos a ponerla en 0, 2,5, 7,5 y 10. Y estos son los resultados teóricos que me dan según esta fórmula. Ahora vamos a comprobar, vamos a tener estos resultados por ahí para compararlos con los que nos den en la práctica. Entonces vamos a montar el circuito. Ok, para ahorrar tiempo ya monté el circuito, simplemente le quité el LED y como estaba antes el potenciómetro, conectamos para medir el voltaje, lo conectamos en paralelo, ok. Entonces tenemos el terminal positivo del multímetro que tengo aquí, a el terminal A que está en la figura, y en el terminal B ponemos el negativo, ok, tal cual como nos indicaba. Entonces en este momento nuestra resistencia está en 0, ok. Entonces, como pueden observar, aquí hay 0 voltios en nuestra resistencia variable. Si nosotros cambiamos y ponemos esto aquí para medir el de 330, nos va a dar prácticamente 5, ok. Porque ven que los valores cambian mucho. Da negativo simplemente porque lo puse al revés, ok. Si uno en el multímetro mide de manera contraria, le va a salir el negativo, porque está en contra de la corriente. Entonces, vamos a volver a ponerlo aquí. Y ahora vamos a medir con la máxima resistencia, ¿ok? Entonces movemos el potenciómetro al máximo de este lado. Y nos da 5 voltios prácticamente, ¿ok? Entonces, como estábamos en la teoría, nos daba 5,69. Ahorita nos da prácticamente 5, ¿ok? Medimos entonces en la otra resistencia para ver si los datos son correctos. Y nos da así 0,160 y pico, ¿ok? Está bastante cerca. Recuerden que las tolerancias en los laboratorios cambian bastante los resultados. Simplemente lo que tendríamos que hacer es buscar los errores relativos, ¿ok? Después haré una práctica solamente de eso. Ahora vamos a hacer algo más interesante. Vamos a ver si es cierto que a los 4,626 voltios en el potenciómetro, la resistencia variable tiene un valor de 2,5. ¿Cómo haremos esto? Fácil. Primero vamos a medir o vamos a cambiar el valor con el potenciómetro de tal manera que nos dé en el multímetro un valor de 4,629. Vamos a tratar de acercarnos. Mucha precisión. Para tratar de no pasarnos. Ahí nos pasamos. Es un poquito complicado. Bueno. Vamos a dejarlo en 682, pues. Ok, entonces ahorita lo que tenemos que hacer es dejar el potenciómetro tal y como estaba. Desconectamos aquí. Desconectamos y sacamos el potenciómetro, ¿ok? Entonces ahora, con ayuda de nuestro multímetro, vamos a medir de esta manera. Pongo uno en el terminal A y otro en el terminal B y vamos a medir la cantidad. Entonces aquí nos dice que es como 325, ¿ok? 325 ohmios. Eso porque no llegamos a los 4,626, en el que nos daría los 2,5K, ¿ok? Recuerden que estos son 3,28K. Ahora vamos a tratar de medir los 7,5. Vamos a hacerlo directo. Vamos a agarrar aquí y vamos a buscar de manera contraria. Vamos a agarrar nuestro potenciómetro, lo vamos a colocar en una posición que su resistencia sea de 7,5
Casi. Vamos a verlo un poco. Exacto. Perfecto. Entonces vamos a quitarle aquí. Ya lo tenemos en 7,5 y vamos a ver cuál es el voltaje que nos muestra el multímetro. Lo colocamos de nuevo en el circuito con mucho cuidado de no mover el potenciómetro. A ver, vamos a buscar grabar bien. Ok, vamos a conectar a la parte positiva. Y nos da 4,999, que es prácticamente 5,01, que era lo que nos daba en la teoría. Vamos a ver el voltaje de la otra resistencia. Nos da 0,230, que es parecido al 0,324 que nos tiene que dar. Recuerda que los valores, y más porque estamos utilizando una resistencia muy grande y una resistencia muy chiquita, los valores son muy inexactos, ¿ok? Pero espero que hayan entendido más o menos cómo se mide y que cuando nosotros variamos esta resistencia cambian los valores del circuito. Mientras mayor sea esta resistencia, mayor va a ser el voltaje en ella y esta va a tener menor voltaje, ¿ok? Entonces eso era lo que quería que aprendieran esto. Bueno, si les gustó el tutorial, denle me gusta, suscríbanse para obtener nuevos tutoriales. Y bueno, esto es Módulo Cero y nos vemos en otra ocasión. Saludos.